Bienvenidos a este nuevo webinar de esta serie de SAGE 50 Cloud y hoy os quiero presentar a un ponente de excepción. Se llama Josep María Noguera. Josep María Noguera es asesor fiscal y socio director del área fiscal de Fuster Güell Economistas y Advocats. Es miembro de la asociación, es asociado de técnicos tributarios de Cataluña y Baleares y no solo eso, es profesor de la Escuela de Auditoría. Tenemos a un excelente ponente para hablar del tema de hoy, que es tema de la declaración de renta, de cómo tenemos que hacer la declaración de renta, de qué claves y qué casos tenemos que tener en cuenta. Bueno, con nosotros, Josep María, ven, adelante. Gracias, Luis. Oye, encantado. Muy agradecido y emocionado y contento de que SAGE me haya invitado para hacer esta webinar de renta del ejercicio 2018. O sea que aquí estaremos para comentar las claves en esta semana de pasión, Semana Santa, y la declaración de renta también es renta de pasión. Van las dos cosas un poco de la mano, ¿no? Sí, bueno, porque ha coincidido este año que casi empezamos la campaña de renta con Semana Santa, o sea que, bueno, y estamos haciendo esta webinar, o sea que, bueno, introduciremos alguna cosita de estas, que a veces la técnica es muy aburrida, diremos alguna cosa para empezar la Semana Santa con un cierto humor y una cierta relajación. Perfecto. Bueno, os dejo con Josep María y antes un pequeño vídeo que ya conocéis de Contaplus y SAGE 50 Cloud. Adelante. Buenos días a todos los que están viendo esta webinar y empezaremos con las 7 claves. Seguramente hay muchas más, pero destacamos esas 7 claves en la campaña de renta de 2018 como novedades de alguna forma que pertocan a la declaración de renta de ese ejercicio 2018. Con lo cual empezamos con cuestiones previas y luego comentaremos también lo que a mí me gusta denominar las prevenciones tributarias, algunas prevenciones tributarias que hay que tener en cuenta. Ha habido unas modificaciones, si recuerdan ustedes, se aprobó la Ley de Presupuestos el 5 de julio del 2018 y ello significó algunos cambios. El primer cambio que tenemos que destacar es en la obligación de declarar. Como saben ustedes, en rendimientos del trabajo el límite es de 22.000 euros. Por debajo de esta cifra no habría la obligación de declarar. Y ese límite será ahora de 14.000 euros para 2018, antes era de 12.000 euros, para los que perciban rendimientos íntegros del trabajo cuando hay otros pagadores. Claro, ¿qué ocurre? Como la Ley de Presupuestos se aprobó el 5 de julio del 2018, pues hay que periodificar de alguna forma ese importe y, por tanto, para 2018 ese segundo límite en rendimientos del trabajo cuando hay otros pagadores va a quedar en 12.643 euros. Por tanto, atención a la hora de verificar los certificados de salarios para ver esa obligación o no de esas cuantías cuando existen otros pagadores que, como bien les he dicho, el límite va a ascender a 14.000 euros, ¿no? Pero como este año es pues año de periodificación porque no se aprobó la Ley de Presupuestos a finales del 2017, queda, como decía, en 12.643 euros. Una cuestión que ustedes ya han oído hablar, pero vale la pena también reafirmar el tema, que es la exención de la prestación por maternidad y paternidad, que ello viene de la sentencia que hubo del Tribunal Supremo en octubre del 2018. Por tanto, en los datos fiscales van a aparecer esas exenciones, pero para significar que ya figuran exentas como tal, por la naturaleza propia de la percepción de esa prestación de maternidad y paternidad. Una novedad que va a existir en la declaración de renta de este 2018, también con efectos desde 1 de enero de 2018, es que se va a ver incrementado en 1.000 euros adicionales la deducción por maternidad. La deducción por maternidad saben ustedes que ya existe desde hace años, pero se va a ver incrementada ¿en qué casos? Pues bien, cuando el contribuyente que tenga derecho a que se pueda aplicar la deducción por maternidad, satisfaga gastos de custodia en guardería o centros de educación infantil autorizados por hijos menores de 3 años. Y hay que decir que cuando en el ejercicio el hijo menor
cumpla esos 3 años, ese incremento puede ser de aplicación respecto de los gastos incurridos con posterioridad al cumplimiento de dicha edad hasta el mes anterior en que pueda comenzar el segundo ciclo de educación infantil. Otra novedad son los aumentos de reducción por rendimientos netos del trabajo. Saben ustedes que hay una reducción de carácter técnico, pues esta se ha visto ampliada. Y bueno, pues tenemos ahí en pantalla los 3 tramos, por decirlo así, y los importes. Cuando estamos hablando de rendimientos netos del trabajo y existan otras rentas, excluidas las exentas, que sean inferiores a 6.500 euros, por ese tramo de 13.115 euros o menos, estamos hablando de rentas relativamente, bueno, pues bajas, pero seguramente habrá un colectivo importante que esté ahí, van a haber reducido el rendimiento neto del trabajo en 5.565 euros. Y luego, en función de si el rendimiento está entre 13.115 euros y 16.825, pues esa fórmula polinómica que va a aplicar una cantidad que no será pues la cuantía que decíamos con anterioridad, pero será una cuantía sustancial de reducción de ese rendimiento neto del trabajo. Arrendamientos turísticos y arrendatarios. ¿Por qué significar esto? Bueno, saben ustedes que en el mes de enero de este año 2019, las plataformas de alquiler de pisos turísticos, tanto plataformas digitales como analógicas, o sea, empresas inmobiliarias que se dedicaban a arrendar pisos turísticos, tuvieron que dar una información respecto a los cesionarios, ¿no? Tanto a los titulares como a los cesionarios de esos arrendamientos turísticos. Con lo cual, atención en la declaración de renta de este año, que los titulares de inmuebles de los que, bueno, pues haya habido un alquiler de arrendamiento turístico, pues deberán informar de ello. Y además, una novedad en la declaración de 2018, que tendrán que identificar con el NIF o bien el NIE, si es un extranjero, porque es una información nueva en esa declaración de 2018 y por tanto añade pues esa información de más que no existía el año anterior. Con lo cual, no solamente los pisos turísticos, sino el resto de viviendas que estén arrendadas también deberá informarse del arrendatario con su NIF. Recordar también que cuando estamos hablando de rendimientos de capital inmobiliario, la reducción es del 60% cuando estamos hablando de viviendas, pero no de pisos turísticos. En ese caso no existe el poder aplicar esa reducción del 60%. En rendimientos de actividades económicas, saben ustedes que es un capítulo importante en el sentido de que, bueno, pues ahí van a aparecer unos ingresos y unos gastos deducibles fiscalmente, y ahí hay unas novedades. Esas novedades vienen de acuerdo a la ley que se aprobó de las medidas laborales y también fiscales del trabajador autónomo, en el que se instauraba la posibilidad de que aquellos autónomos que no tenían unas oficinas o que bien teniendo oficinas trabajaban también desde su vivienda habitual, desde su casa, podían aplicar un porcentaje que era el 30% de la parte afectada a esa actividad profesional o empresarial en su caso, para poder deducir gastos de suministros, agua, luz, internet, etcétera. Así como también los gastos de locomoción. Luego incidiré un poco más en este tema. Por tanto, en primer lugar, atención, hay casillas nuevas donde habrá que significar esos gastos deducibles fiscalmente, y luego habrá el resto de gastos, como pueda ser la propia cuota de autónomos y el resto de gastos correlacionados con los ingresos. Esos gastos de manutención que decíamos, para esos autónomos, se van a considerar deducibles fiscalmente cuando cumplan los siguientes requisitos: que el gasto esté directamente vinculado al desarrollo de su actividad, obviamente, que el gasto se realice en establecimientos de restauración y hostelería y que el pago quede acreditado por medios electrónicos. Digo esto porque saben ustedes que va a ser muy habitual, y ya viene siendo habitual, que haya comprobaciones por parte de Hacienda una vez se haya presentado la declaración de renta, en la que pues, se verifican si esos gastos están correlacionados con los ingresos. Como esto es una novedad del 2018, pues si ahí aparecen facturas simplificadas, los tickets famosos de gastos de manutención en restauraciones, en restaurantes,
en establecimientos donde se haya realizado esa comida, pues deberá poderse acreditar que se ha pagado por tarjeta, o bien por transferencia bancaria, pero nunca será admitido un gasto deducible que se haya pagado en cash. Y además que esos importes van a ser deducibles fiscalmente si no superan los límites cuantitativos de las dietas que figuran en el artículo 9 del reglamento de renta. Por ejemplo, los límites están en, si no se pernocta en municipio distinto, son 26,67 euros diarios, que se incrementan hasta los 48,08 euros cuando el trabajador autónomo esté en el extranjero, y luego, si se pernocta en municipio distinto, esos importes quedan ampliados. Con lo cual, atención a esos gastos, porque van a estar en unas casillas diferenciadas, y eso va a propiciar probablemente que la agencia tributaria quiera comprobar su justificación y su afectación a esa actividad económica que se desarrolla en la propia vivienda. Bueno, en este caso la vivienda no, porque son gastos de manutención, pero están los gastos por suministros. Ahí está esa parte afectada a la actividad económica, que, insisto, no es el 30% de todos los gastos, sino que es el 30% del porcentaje de los metros cuadrados que hayamos dicho que son los que están afectados a nuestra actividad, con lo cual este porcentaje pues a lo mejor viene a ser entre un 5, un 8, un 10%. Tampoco estamos hablando de un porcentaje muy elevado, pero bueno, como dicen, algo es algo para poder desgravar un poco más en ese capítulo de rendimiento de actividad económica. Una deducción que ya existía, quizá no se haya aplicado en demasía en esos ejercicios precedentes, pero en todo caso me parece interesante porque siempre va en el sentido de promoción económica y creación de nuevas empresas. Aquellos socios inversores, los denominados business angels, que inviertan en una sociedad para propiciar nuevos proyectos, se incrementa el porcentaje de deducción del 20 al 30% de aquellos importes satisfechos por suscripción de acciones o bien por ampliaciones de capital de una sociedad ya creada. Y la base máxima de deducción va a ser de 60.000 euros cuando era de 50.000 euros. Con lo cual, cumpliendo esos requisitos, recordar también que esa deducción se corresponde a la parte estatal. Saben ustedes que en la declaración de renta tenemos la parte estatal y luego las deducciones autonómicas. Esta deducción solo pertoca a la deducción en cuota íntegra de la parte estatal. Bien, estos serían, hay otros aspectos, pero ahora pasaremos a hacer un poco una revisión de otros aspectos importantes de la declaración de renta de 2018, pero quería significar, quizá por la problemática que ha habido estos últimos años, y es también el tema de las retribuciones en especie y las dietas exentas de retención. Saben ustedes que ahora que hablábamos del artículo 9, locomoción y dietas, ¿no?, que es ese desplazamiento para realizar el trabajo que tiene ese trabajador y que, bueno, necesariamente pues tiene que ir a visitar clientes, a hacer, en fin, en función de las características y las funciones que tenga que desarrollar ese trabajador, la compañía pues le paga unos importes en ese concepto de dietas, de locomoción, de kilometraje, que estarían exentas. Esto es importante porque esto hay que justificarlo bien, hay que guardar los justificantes, y la empresa pagadora, que es en definitiva la responsable, la que podrá aplicar o no esa exención de retención, tendrá que guardar evidentemente en sus libros contables, en su documentación, esos partes de ruta, esos justificantes, para poder dar cumplimiento y dar prueba en su día, en caso de comprobación de que esas dietas exentas, que no tributan en declaración de renta porque no hay que consignarlas, pero que aparecen en el certificado de salario de la empresa pagadora, pues deberá probarse que se ha producido esa realidad del desplazamiento. Al final es probar que se ha producido esa realidad de desplazamiento y que han habido unas dietas y unas locomociones. Otro apartado, y hago un salto en el vacío, el apartado de ganancias y pérdidas patrimoniales en el IRPF. Para recordar, saben ustedes que cuando se produce una transmisión de participaciones, de acciones, sean cotizadas o no, transmisión de inmuebles,
cuya compra se hubiera realizado con anterioridad al año 1994, todavía existen para este año 2018 los llamados coeficientes de abatimiento. ¿Qué son los coeficientes de abatimiento? Bueno, pues que una parte de esa ganancia patrimonial pues va a quedar exenta, no va a tributar. Pues bien, aquí tenemos el límite, ya desde la reforma que se hizo en el año 2015, el límite de valor de transmisión hasta 400.000 euros. Y esto es acumulativo, esto ya venimos de años anteriores que a lo mejor ya hemos tenido transmisiones de las cuales hemos aplicado esos coeficientes de abatimiento, con lo cual, atención, en qué parte podríamos aplicar y por tanto susceptible de aplicar esos coeficientes de abatimiento. Esa reflexión, esa prevención tributaria de tener en cuenta si podemos ya aplicar o no en función de las transmisiones que ya se hayan producido o bien en años anteriores o que sean del propio año 2018 y que superaran esa cifra de 400.000 euros, que ese exceso ya no podría gozar, no podría tener esa compensación de la exención por la aplicación de esos coeficientes de abatimiento. Y atención, tema importante, lo es cada año. Lo decía antes cuando hablábamos de los arrendamientos turísticos y los arrendamientos en general. Hay que revisar los inmuebles, cuál es la vivienda habitual, si hay consumos en esa vivienda habitual. Lo digo porque habrá casos, hay obligados tributarios que se desgravan la hipoteca, ¿no? Los que ya venían desgravando desde el año anterior, al año 2013. Las rentas imputadas, que son aquellos inmuebles que no están en arrendamiento y que hay que hacer un cálculo de imputación de renta inmobiliaria. Y los arrendamientos. Hoy en día también la agencia tributaria cada vez más está verificando los consumos de las empresas que le suministran información de agua, de luz, de gas, donde verifican que allí pues, ha habido alguien durante meses o durante semanas, con lo cual ahí se puede presumir que ha habido un arrendamiento. Y con lo cual, si no se declara, pues puede ser un problema para futuras comprobaciones. Por tanto, revisar los inmuebles, revisar los valores catastrales, revisar que realmente la titularidad que figura en los datos fiscales es la que corresponde a esa persona física. Y si les parece, estos serían esas 7 claves, seguramente faltarían muchas más, pero yo ahora, si me permiten, tengo aquí un guión que por parte de SAGE se les facilitará y voy a resaltar algunos aspectos de toda la declaración de renta. Exenciones a tener en cuenta. Antes hablábamos de las exenciones de las prestaciones públicas por maternidad y paternidad. Y también decir que hay esa aplicación retroactiva de esta exención de ejercicios no prescritos, de los cuales ya se han hecho reclamaciones. La propia agencia tributaria, a través de su página web, ha facilitado el que esto se pueda reclamar y ya se han cobrado en muchos casos esas prestaciones que habían tributado y que por esa sentencia del Tribunal Supremo ya hemos dicho que no tenían que tributar. Quería hacer una reflexión porque saben ustedes los que juegan a la lotería, a la ONCE, a la lotería, a sorteos organizados por la Cruz Roja Española, a modalidades, como decía, de la ONCE, tienen una exención. Esa exención se ha visto ampliada. Era hasta 2.500 euros, pero a partir de 5 de julio de 2018 el importe es de 10.000 euros. A veces se pregunta, oiga, yo he cobrado un premio, ¿lo tengo que declarar? No, no hay que ponerlo en la declaración de renta. Es un impuesto finalista, dicho así, es decir, ya hay un gravamen del 20% a partir de esos 10.000 euros, que ya digo que va a ser ahora a partir de 10.000 euros, quien haya tenido la suerte, nunca mejor dicho, de haber obtenido ese premio. Pero yo digo una cosa, y es que a la hora de hacer la declaración de renta, cuando hay patrimonio o ha habido alteraciones patrimoniales, claro, puede ocurrir que a alguien le haya tocado un premio importante que no va a figurar en esa declaración de renta y a lo mejor va a haber un salto en el patrimonio. Pues esto tenemos también la obligación de tenerlo en cuenta para que no haya sorpresas por parte de la agencia tributaria de ver que hay unas rentas que son las que son y una alteración patrimonial que no concorda con esas rentas ganadas en el 2018.
Dividendos y participaciones en beneficios. No hay novedades, significar que, como saben ustedes, la renta, la ley distingue la parte general, la base imponible general y la base imponible del ahorro. Los dividendos, los reembolsos de los fondos de inversión continúan tributando en esa parte del ahorro, en esa renta del ahorro, que los tipos, saben ustedes, que oscilan entre el 19,5 y 22,5, con lo cual tienen una progresividad menor que las rentas que van a la parte general. Y en todo caso, desde el 2015 saben ustedes que había un mínimo exento de 1.500 euros, que ya no existe, con lo cual se va a tributar desde el primer euro de estos dividendos. También decir, en cuanto a exenciones, las rentas mínimas de inserción que puedan tener las distintas comunidades autónomas. Esas rentas mínimas de inserción para esos colectivos, pues que tienen recursos escasos, ¿no? Y que, bueno, pues han solicitado de esa administración autonómica esa renta mínima de inserción, esa renta no tributa, está exenta. También recordar la exención de la ganancia patrimonial consecuencia de las daciones en pago o de un procedimiento de ejecución hipotecaria que afecte a la vivienda habitual del contribuyente bajo determinados supuestos, cuando no haya, pues evidentemente, otros recursos, otro patrimonio. Esto también, esa ganancia patrimonial por esa transmisión llamada dación en pago, está exenta, con lo cual vale la pena tenerlo en cuenta cuando tengamos esa documentación de esa dación en pago a la entidad financiera. Recordar también, cuando estamos en el ámbito de rendimientos del trabajo, bueno, pues ahí habrá, lógicamente, lo que comentábamos con anterioridad, el salario bruto, que va a incluir retribuciones en especie que sí que tienen que tributar, y podremos descontar las cotizaciones a la seguridad social, o bien la cotización al régimen de autónomos para aquellos administradores que tengan su salario, o socios de sociedades mercantiles, que van lógicamente a poder descontar de ese salario bruto de esa empresa las cotizaciones a la seguridad social. Tener en cuenta también aquellos trabajadores que se haya producido por parte de la empresa pues un despido, las indemnizaciones percibidas, pues probablemente, si están de acuerdo a la normativa laboral del Estatuto de Trabajadores, habrá una parte que estén exentas y a lo mejor otra parte puede ser que no estén exentas, con lo cual habrá que verificar qué parte debe tributar en la declaración de renta. Las retenciones aplicadas, obviamente, las vamos a descontar al final de esa declaración de renta. Y si hay cuotas pagadas a colegios profesionales o bien cuotas de afiliación a sindicatos, también se podrán descontar en la parte cuando hacemos el cálculo para obtener el rendimiento neto del trabajo. En cuanto a los rendimientos de capital mobiliario, saben ustedes que los propios datos fiscales, toda la información que han dado las entidades financieras aparece ahí, pero tenemos que contrastar, y es bueno hacerlo, contrastarlo con la propia información financiera que nos dan los bancos. Y ahí estamos hablando de depósitos, de fondos de inversión, de también valores, ¿no? Transmisiones de valores, ventas de esos valores cotizados, de fondos de inversión, como decía, reembolsos que se hayan podido producir. Pues bien, esto hay que verificarlo, hay que contrastarlo y ver que esas magnitudes, la mayoría de ellas, como decía, van a tributar en la renta del ahorro. Otra cosa también es ver la valoración que tengan esos activos financieros en general a 31 de diciembre, que habrá que consignarlo en la propia declaración de patrimonio. A veces nos olvidamos de la declaración de patrimonio, pero está ahí también, para ver si superamos el mínimo exento por el cual hay que hacer esa declaración de patrimonio. Sin incidir muy técnicamente en el tema, hago un recordatorio, porque a veces nos olvidamos. En aquellos casos que en 2018 socios de sociedades mercantiles hayan hecho una distribución de prima de emisión o una reducción de capital con devolución de aportaciones, atención, porque aquí hubo un cambio desde el 2015, que puede ser que en los cálculos que hay que hacer de los fondos propios del último balance aprobado, de cuando se produce esta reducción de capital con devolución de aportaciones respecto al valor de adquisición, va a poder ser
que se tenga que tributar por una parte, si ha habido reservas que se han puesto de manifiesto desde que ese socio tiene esa participación. Con lo cual es importante destacar esto y habrá que hacer esos cálculos, o sea que no nos tenemos que limitar si ha habido esa reducción de capital, esa reducción de prima de emisión con devolución de aportaciones, en pensar que esto no va a tributar, sino que tenemos que tener en cuenta las consecuencias que pueda tener esto y, por tanto, deberemos verificar la contabilidad, los fondos propios de esa sociedad. Recordar, creo que lo he dicho antes, pero en todo caso, en ese checklist que estoy revisando, que quizá voy de una cosa a otra, pero bueno, en todo caso es reflejar aquellas cuestiones importantes. Me refería a la deducción por vivienda habitual. Los nuevos adquirentes de su residencia habitual ya no pueden desgravar, ya lo saben ustedes. Estamos en un régimen transitorio que solo los que pueden desgravar la cuota hipotecaria, ese préstamo hipotecario de adquisición de la vivienda habitual, son los que ya venían desgravando desde antes del año 2013. Y esto a veces ocurre, y lo saben ustedes, que pues, la agencia tributaria también pide información, la escritura de compra de la vivienda habitual, los préstamos hipotecarios. Atención con la información que también salen los datos fiscales, que puede ser que no sea todo el importe que aparece ahí, el importe que esa persona pueda desgravar en toda su cuantía, sino que a lo mejor supone solo un porcentaje, o bien porque ese préstamo financió otros bienes, ¿no? O se amplió el préstamo pues, para mitigar o liquidar otras deudas, con lo cual ahí habrá que hacer esos cálculos para que en caso de comprobación no tengamos esos problemas. En cuanto a rendimientos de capital inmobiliario, bueno, pues ahí aparecerán los datos fiscales de renta, los valores catastrales del IBI. Tendremos que contrastarlo con los recibos del IBI, del impuesto sobre bienes inmuebles, que nos facilite el propio cliente. Y ahí, bueno, pues habrá que contrastar si ha estado revisado el valor catastral. Saben ustedes que si ha habido esa revisión durante los últimos 10 años y se trata de una imputación de renta inmobiliaria, solo aplicaremos el 1,1% de ese valor catastral. Caso contrario sería del 2%. Y en todo caso, lo que comentábamos, habrá que ver si son inmuebles arrendados de los que podremos aplicar esos gastos correlacionados con esos ingresos por arrendamiento. Y también tener en cuenta si hay préstamos hipotecarios, ¿no? Obviamente, de los cuales los intereses podrán ser perfectamente deducibles. En ganancias y pérdidas patrimoniales. Bueno, ahí yo diría que es un tema también importante, ¿no? Por lo que decía antes de si son posibles aplicar esos coeficientes de abatimiento de esas compras realizadas antes del año 94 y en cualquier caso sean adquiridas antes del año 94 o a posterioridad de ese año 94, deberemos tener ese valor de transmisión, que normalmente es el que figura en los datos fiscales, pero no figura el dato de la compra, no figura el dato de la adquisición, ya sean de unas acciones cotizadas o sean de unas participaciones como socio en una entidad mercantil, o sea la compra pues, de un solar o de un inmueble que se adquirió pues, en su día. Bueno, pues ahí deberemos tener en cuenta esas dos magnitudes en caso de que haya habido esa transmisión. De esa transmisión saben ustedes que podremos reducir, descontar los gastos asociados a esa transmisión. Si fuera, por ejemplo, la transmisión de un inmueble, podríamos descontar pues, la comisión de un API, por ejemplo, o otros gastos asociados a esa venta. Y de la compra, del valor de adquisición, podremos añadir todos esos gastos que se hubieran producido, bien fuera por la adquisición vía mortis causa de una herencia o por la compra por transmisión onerosa, de los cuales habríamos pagado unos impuestos indirectos, los gastos del propio notario, registro, etcétera. Con lo cual, todo esto, bueno, es verificar esas magnitudes para minimizar, en su caso, la ganancia patrimonial que va a tributar. En caso de inmuebles, también hay que tener en cuenta la amortización en caso de inmuebles que hayan estado arrendados, porque es una magnitud que también hay que tenerla en cuenta a la hora de cuantificar esa ganancia patrimonial o pérdida patrimonial, en su caso, que también puede ser, obviamente. Una cuestión importante, que esto quedó, por decirlo así,
Esto, como digo yo, son como dos bolsillos, ¿no? En la parte de la renta del ahorro tenemos el bolsillo de ganancias y pérdidas patrimoniales y el otro bolsillo de rendimientos de capital mobiliario. Y esto hasta el año 2015 pues no se encontraban. En el bolsillo derecho teníamos esas ganancias y pérdidas patrimoniales que se compensaban entre sí y los rendimientos de capital mobiliario que se compensaban entre sí. ¿Qué quiero decir? Que podía darse el caso que esa compensación de ganancias y pérdidas patrimoniales nos diera una pérdida patrimonial. En cambio, cuando compensaba rendimientos de capital mobiliario eran positivos y esa pérdida no la podía compensar. Pues bien, esto quedó flexibilizado o más flexibilizado, por decirlo mejor, hasta un 25%, hubo un régimen transitorio de porcentajes y ahora esa pérdida patrimonial podré compensarla hasta un 25% de un rendimiento positivo del capital mobiliario. Y al revés también, si tengo un rendimiento negativo de capital mobiliario, podré compensarlo con un 25% de la ganancia patrimonial que se me haya podido producir con la compensación previa que tengo que hacer. Y eso es importante porque si bien esa pérdida patrimonial antes no la perdía, tenía 4 años a futuro para poderlo compensar, pero ahí pues ganamos porque en el propio ejercicio podemos compensar, eso sí, hasta este límite del 25%. Una cuestión también importante. Esto fue una modificación interesante que en la última reforma de renta, la Ley 35/2006, actualmente en vigor desde esa reforma que se produjo, desde 2015, y es un nuevo supuesto de exclusión de las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con motivo de la transmisión de elementos patrimoniales, que pueden ser inmuebles o bien otros elementos patrimoniales, para mayores de 65 años. Recordar una cuestión, los mayores de 65 años que transmitan su vivienda habitual, tiene que ser su vivienda habitual, en la que el concepto de vivienda habitual, ya saben ustedes, es la que yo he residido durante un mínimo de 3 años y donde tengo el padrón, también donde estoy empadronado. Pues bien, esas personas mayores de 65 años, si transmiten la vivienda habitual, no van a tributar, está exenta, esa posible ganancia que se pueda producir está exenta, no hay ni que ponerlo en la propia declaración de renta. Pero hay este nuevo supuesto de exención de otros inmuebles o de otros elementos patrimoniales, pero con un compromiso. Si esa persona mayor de 65 años transmite ese bien inmueble, pongamos por caso, va a quedar exento hasta un importe de transmisión de 240.000 euros si esa percepción que ha obtenido por esa transmisión constituye una renta vitalicia. Aquí hay unos plazos para poder conseguir esa exención, pero es un tema interesante, bueno, pues porque ocurre muchas veces que las pensiones, que las rentas que pueda tener esa persona, pues quieran complementarse precisamente pues con una renta vitalicia, y esa es una opción favorable para conseguir una renta por parte de la compañía de seguros o la entidad financiera en la que se constituya esa renta vitalicia, por la previa transmisión de ese inmueble, que pues esa ganancia patrimonial con el límite, insisto, de una inversión de 240.000 euros va a quedar exenta de tributación en IRPF. Una cuestión también importante, que esto lleva a veces muchos ríos de tinta, pero en todo caso significar lo siguiente: la extinción del régimen matrimonial de separación de bienes. Recordar para 2018, no existe ganancia o pérdida patrimonial cuando por imposición legal o resolución judicial se produzcan adjudicaciones por causa distinta de la pensión compensatoria entre cónyuges, y también en las compensaciones dinerarias que se añaden a esa adjudicación de bienes. Con lo cual, consejo, es decir, esto es lo que dice la ley, hay consultas de tributos que también significan eso. Y no nos confundamos, cuando hay esa resolución judicial por esa separación matrimonial, esas adjudicaciones distintas
Ya saben ustedes que habrá pues unas adjudicaciones de ese patrimonio, unas compensaciones económicas. Esto no tiene que tributar. Pero yo siempre aconsejo que se mire los acuerdos que se han tomado previamente y que han sido ratificados por un juez en virtud pues, de esa separación matrimonial para ver esa implicación en la declaración de renta de 2018. Más cuestiones y vamos acabando ya. Rendimientos de actividades económicas. Les digo esto y antes, si recuerdan, cuando hablábamos de las 7 claves de la renta del 2018, los gastos deducibles fiscalmente de una actividad profesional, de una actividad empresarial. Saben ustedes que hoy en día, pues bueno, es realmente difícil, ¿no? Habrá profesiones que a lo mejor no sea tan difícil. Quiero decir que uno se tiene que desplazar, ¿no? La persona se tiene que desplazar pues para, en fin, asistir a revisión de obras, los arquitectos, bueno, para hacer actividad comercial y conseguir clientes, para hacer gestiones, etcétera. Estoy diciendo una obviedad, pero esa obviedad significa que aquí hay unos gastos. Y hay un gasto que últimamente está siendo, pues, no tenido en cuenta como deducible fiscalmente, y es todo lo que pertoca a los vehículos, ¿no? Claro, el vehículo, la ley siempre dice que cualquier elemento patrimonial, y ahí están los vehículos y otros elementos también, que sea susceptible de usarse privativamente, como es el vehículo, bueno, pues claro, la gente sale los fines de semana, bueno, pues en ese caso la ley no ayuda porque la agencia tributaria hace esa lectura de lo que dice la ley, que no sería deducible en ninguna cuantía. Recuerden ustedes que cuando uno adquiere un vehículo, el IVA es deducible al 50% y en gasto no sería deducible nada. Bueno, ahí tenemos esa controversia y esa controversia va a continuar. Sencillamente yo lo que quiero hacer es esa reflexión de que, bueno, se intente probar que hay otros vehículos, se intente probar que se haga un parte de ruta de kilometraje de lo que se está haciendo de lunes a viernes, ¿no? También hay trabajos que significan trabajar sábados y domingos, ¿eh? Eso también hoy en día ocurre, con lo cual las profesiones ya también han cambiado y van cambiando tanto que hay según qué profesiones o según qué actividades que merecen o que significan tener que trabajar sábados y domingos. Pero en todo caso, un parte de ruta bien hecho y tener otras pruebas para significar que ese vehículo podamos decir que está afecto 100% a la actividad. Y luego los gastos de manutención, que decía, tickets, restaurante, todo este tema, también facturas simplificadas en general, peajes, todo esto, también están con un criterio muy riguroso la agencia tributaria. Riguroso quiero decir que no son fiscalmente deducibles. Si me permiten, todos hemos pasado comprobaciones, ¿no? Yo recuerdo haber pasado una comprobación de una actividad económica de un consultor de empresas, ¿no? Y que se desplazaba pues cada semana pues a distintas poblaciones de territorio nacional, ¿no? De España, porque hacía la labor in situ de las empresas, ¿no? Y evidentemente pues tenía un cómputo de gasto de viaje importante, ¿no? Y bueno, y ahí pues sí, claro, pues miraron todos los justificantes de gastos de viaje, algunos los admitieron, otros fueron más discutibles, pero sí que había un gasto, y antes que empezaba esta sesión en que estamos en Semana Santa, Semana de Pasión, era para decirles que había un gasto que era del funicular de Montserrat, ¿no? De haber ido al funicular de Montserrat. Y claro, la inspectora me decía, oiga, no, claro, es que esto no le puedo admitir ese gasto del funicular de Montserrat porque esto es una liberalidad. Saben ustedes el concepto de liberalidad, ¿no? De gasto no fiscalmente deducible porque es un gasto ocioso, es un gasto privativo. Y yo le dije, no, mire, este gasto casi le voy a decir que este gasto deducible fiscalmente es el que es más potente desde ese punto de vista tributario. Primero porque en la ley no dice que los gastos de alguna forma de confesión religiosa, ¿no? o de creencias religiosas, ¿no? O filosóficas en este sentido, ¿no? No sean deducibles fiscalmente. Pero es que además le digo que esta familia, que es creyente, reza para que su negocio continúe y les pueda continuar pagando impuestos a ustedes, con lo cual ese gasto sería fiscalmente deducible. Bueno, permítanme esta broma, pero quiero decir, en esto pongo un poco de humor, porque está ocurriendo muchas veces que hay gastos
que no están tenidos en cuenta. Hablaba de los vehículos, pero también de esos suministros de Telefónica, esos contratos únicos de fusión que permiten, evidentemente, tener otros servicios en casa y no son tenidos en cuenta como fiscalmente deducibles. Y eso, bueno, va a ser un poco esa diatriba, esa controversia que vamos a tener y que ya tenemos con la agencia tributaria. Por tanto, vuelvo a insistir, atención con qué tipo de gastos ponemos y cómo están justificados en el área de rendimientos de actividad económica. Bueno, y acabando ya, desgravaciones, ya hemos dicho que, bueno, la hipoteca, los que pueden desgravar, y luego las aportaciones a planes de pensiones, que es un cómputo de 8.000 euros o el límite del 30% de los rendimientos del trabajo, como saben ustedes. Aquí tampoco no hay variaciones. Hay otros planes de ahorro a largo plazo que también desgravan. Lo que pasa, yo diría que quizá no han tenido demasiado éxito a la hora de aplicar ese ahorro a esos planes de ahorro, que algunos de ellos, pues los rendimientos, si se mantienen durante 5 años, no tributan, como serían los PIAs, etcétera, o los SIALP, seguros individuales de vida, o los TIALP, depósitos o contratos financieros integrados en una cuenta individual del plan separados en entidades de crédito, que se limita a una aportación de 5.000 euros al año. En todo caso, hay esa variabilidad, sepan ustedes, de esos planes de ahorro a largo plazo, que quizá esto es un tema que habría que revisar porque pertoca de una forma muy especial al tema de las pensiones, y saben ustedes que el tema de las pensiones es un tema que en el futuro vamos a seguir hablando de ello, y es un tema importante porque de ahí depende también el que ese colectivo de gente mayor pueda tener una confortabilidad en el tema de las pensiones. Pero esto sería otro debate. En todo caso, otras desgravaciones, ya también las que pertoquerían en las cuotas autonómicas, habrá que revisar de las distintas comunidades autónomas, pues esas deducciones de esa parte autonómica, bueno, pues que con esa potestad normativa que tiene cada comunidad autónoma, pues determina unos incentivos, unas bonificaciones, ya sean por donativos, como pueda ser, por ejemplo, en Cataluña el fomento de la lengua catalana, o en Baleares, que también existe una donación a instituciones similares de fomento de la cultura balear y también de la lengua catalana, y otras deducciones, evidentemente, que existen en otras comunidades autónomas. Pues bueno, pues también viene bien por nacimiento de hijos, también hay deducciones adicionales. Y bueno, pues todo esto lo que hace es rebajar la cuota fiscal de la declaración de renta del 2018. Bueno, yo creo que seguramente hemos hecho un repaso así un poco rápido, ese checklist que, como digo, les será facilitado. Hay puntos en los que, bueno, pues tampoco he hecho tanto hincapié, pero yo creo que hemos revisado, ¿no?, un poco así a vista de pájaro, pero entrando quizá más de lleno en algunas cuestiones de las que les he hablado en esa campaña de renta ya iniciada de 2018, y en todo caso me pongo a disposición de ustedes pues para esas consultas que puedan tener en este webinar que se está llevando a cabo aquí en la sede de SAGE, para contestarles y aclarar las dudas que se puedan producir, ya sea de las novedades que pertocan del año 2018 como de aquellas cuestiones que evidentemente siempre aparecen en cada declaración de renta. Muchas gracias por su atención, encantado de estar aquí con ustedes y nos vemos pronto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Josep María. Hola. Ha estado, pero estupendo, sensacional. Bueno, un poco comprimido porque, claro, hacemos sesiones a veces de 3 horas, ¿no? Pues bueno, ahí hay que hacer revisión lo más rápida que se pueda, pero bueno, espero que haya, bueno, pero que haya sido... Esto, van a tener una documentación, ¿verdad? Sí, van a tener documentación, y luego también me he puesto a disposición para preguntas que se puedan suscitar, para poderlas contestar, claro. Vale, pues preguntas ya ha habido, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, mira. A ver. Una muy básica, ¿eh? ¿Cómo consigo los datos de Hacienda?
Bueno, pues mira, igual que el año pasado, antes se podía hacer de una forma, en todo caso digo cómo se puede hacer este año, y es, tenemos que coger la declaración de renta del 2017, ir a la casilla 475, estar en la página web de la agencia tributaria, ahí tenemos que poner ese importe de la casilla 475, el DNI del obligado tributario, y esto nos va a dar un número de referencia y nos va a facilitar entrar a los datos fiscales de esa persona física. Nos va a ilustrar con esos datos fiscales. Y luego de ahí entraríamos también en la página web, ¿no?, de la renta, ¿no?, de el renta web, ¿no?, para poder, en su caso, confirmar la liquidación de renta que nos ha calculado en base a esos datos fiscales la agencia tributaria. Y si tenemos certificado digital, esto es más fácil, ¿no? Con un certificado digital, esto es más sencillo porque a través del certificado digital, como bien dices, como persona física podremos descargar, obviamente, esos datos fiscales. Perfecto. Segunda pregunta. A ver, esta tiene su miga, ¿eh? A ver. Confirmar. Esto da miedo, confirmar. Realmente, confirmamos el borrador, vamos a Hacienda, ¿qué hacemos? Bueno, yo siempre digo que, a ver, esto... la agencia tributaria seguramente hace bien en poner a disposición, como no puede ser de otra manera, de los ciudadanos y ciudadanas de este país, pues los datos fiscales que tiene, que no los tiene Hacienda. Los tiene Hacienda porque sean las empresas pagadoras, sean las empresas que reciben donaciones, etcétera, que suministran por obligación formal de presentación de otros documentos, de otras declaraciones, o los bancos, ¿no?, con toda la información financiera. Esta información la tiene Hacienda y la pone a disposición, ¿no? Bueno, poner a disposición esto no quiere decir que tengamos que decir, pues mira, esto ya está bien, confirmo el borrador. Quien quiera hacerlo, lo puede hacer sin problemas, porque si le sale la declaración a devolver, bueno, pues a quien le amarga un dulce, ¿no? Sí, si sí. me van a devolver y además me lo devuelven al cabo de una semana o 3 o 4 días, como algunos me decían que ya han confirmado borrador y han recibido la renta del 2018, no está mal, ¿no?, hacer las vacaciones ya de Semana Santa con ese dinero, que dicho sea de paso que es un dinero que le correspondía tenerlo al contribuyente porque había tributado de más, ¿eh? O sea, al final esa devolución quiere decir que se ha tributado de más. Dicho esto, confirmar el borrador, atención, porque confirmar el borrador no significa que si se pudiera verificar por parte de la agencia tributaria en esos 4 años, que no va a prescribir el año 2018, algún rendimiento del que no tuviera conocimiento la agencia tributaria, o de una deducción que el propio obligado tributario quisiera aplicar y que no se ha aplicado, pues a la agencia tributaria no se va a hacer responsable de esto. El responsable último de confirmar el borrador es siempre el ciudadano, es siempre el obligado tributario. En lo cual, atención con esto, ¿no? Y luego porque no están todos los datos. O puede ser que no estén todos los datos que figuren ahí en esos datos fiscales. Claro, me llevas a la tercera pregunta, ¿qué datos puede ser que no tenga la agencia tributaria, así de normal? Porque seguramente habrá algunos que no tiene. Bueno, mira, antes cuando estábamos hablando de distintos aspectos de la renta, por ejemplo, en casos concretos de separaciones matrimoniales, ¿no? Cuando se ha llegado, pues, sea por ese acuerdo voluntario, pero ratificado por un juez, del pago de una pensión compensatoria a la excónyuge o al excónyuge, o las pensiones alimenticias a los hijos, ese dato no figura en los datos fiscales y eso tiene trascendencia tributaria o puede tener trascendencia tributaria. Claro. Por ejemplo, cuando hay transmisión de un inmueble o transmisión de unas acciones o participaciones, figura el dato de la venta, pero no figura el dato de la compra, con lo cual a la hora de computar esa alteración patrimonial que puede derivar en una ganancia o en una pérdida patrimonial, voy a necesitar ese dato del valor de adquisición, con lo cual, pues ahí no me permite acabar la declaración de renta. O en los casos que hemos hablado antes de rendimientos de actividad económica. Allí me figurarán, sobre todo en profesionales, cuando aplican una retención, que la retención la ingresa el cliente destinatario de los servicios que se prestan. Ahí están los ingresos, pero no están los gastos. Bueno, aparecerá así, a lo mejor el RETA, ¿no? Lo que es el régimen de autónomos, lo que se ha pagado de autónomos, pero no el resto de gastos, con lo cual no están todos los datos y eso significa, y yo digo siempre, que hay que ponerse adecuadamente en manos de un profesional para que revise y vea todos los datos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer esa declaración de renta.
Genial, buenísimo. Gracias, José María. Ha sido espectacular y yo creo que va a ser muy útil para todos los que tengan que hacer la declaración de renta. Gracias. Y también os va a ser muy útil la aplicación Sage Despacho Connected, que podéis ver ahora una demostración y que tiene para mí unas funcionalidades fantásticas. Primero, te permite hacer simulaciones ilimitadas. Puedes simular, hacer escenarios, ver cómo quedaría la declaración de una forma, de otra, en función de diferentes hipótesis. Espectacular. Está conectado con todo el suite de aplicaciones Sage, lo cual luego podemos enviar datos de un sitio a otro, acabar de hacer las cosas, consolidarlas, etcétera. Y por último, y no menos importante, no envía, mientras estamos haciendo simulaciones, ningún dato a la agencia tributaria. Por lo tanto, cuando tengamos acabadas esas simulaciones y todo perfecto, podremos enviar los datos automáticamente. Pero de momento, mientras simulamos, no envía ningún dato, con lo cual es la aplicación perfecta para preparar nuestra declaración de renta. Y ya sin más, os dejo con la demostración de la aplicación, que promete ser muy, pero que muy potente. Hasta pronto. Los puntos que vamos a visualizar van a ser los iniciales, por así empezar, para comenzar con la campaña. Primero de todo, vamos a ver la generación de campaña, los diferentes tipos de generación que existen, la importación de datos fiscales, obtención de solicitud de referencia y el listado de la casilla 475, como novedad de este año. En años anteriores era la casilla 450 y este año Agencia Tributaria solicita el importe de la casilla 475 de la renta del ejercicio anterior, en este caso que era renta 2017. En primer lugar, como hemos dicho, vamos a ver la generación de campaña. En Rentas AG Despachos Connected, ¿vale? Es multiejercicio y no tiene límite de declarantes a no ser que su licencia la tengan limitada. Lo que nos facilita con todo esto del tema de multiejercicio es no tener la necesidad de introducir nuevamente toda la información cada año. Con esto lo que podemos hacer es que respecto de la campaña del ejercicio anterior, en este caso 2017, podamos realizar la generación de campaña del ejercicio 2018 haciendo un traspaso de ejercicio. La generación de una campaña de renta en la aplicación es un proceso muy sencillo gracias a su asistente de realización. Y para poder realizar este traspaso, nos hemos de situar en el módulo de fiscal, en el apartado de renta y en el menú procesos, generación de generar campaña. En la parte inferior de tipo de generación de campaña tenemos una opción, es opcional, ¿vale? Por si a la vez que queremos hacer la generación de la campaña, de la renta definitiva, por así decirlo, también queremos hacer una simulación en función de cómo quedaría en el caso de este traspaso. ¿O cómo quedaría? ¿Vale? Es simplemente nos creará la renta y luego también nos creará una simulación. Yo como tipo de generación me voy a dejar completo y en tipo de generación de campaña voy a poner, por ejemplo, el básico. Podemos seleccionar hasta dos simulaciones. Uno que sea completo, que sea básico y otro que sea uno que tengamos personalizado o bien si queremos hacer la prueba con el sin importes o cualquiera que venga de la aplicación. Entonces, para la importación de datos fiscales, este año Agencia Tributaria ha estimado que debe realizarse en función del importe de la casilla 475. Si queremos hacer la obtención de un listado masivo de la casilla 475, que yo tengo en renta 2017 para la importación de datos fiscales, que es un valor que nos solicita, desde la parte de la derecha, desde el panel auxiliar, tenemos aquí listado casilla 475 de la declaración del 2017 y podemos hacer la obtención de este listado. ¿Vale? Son unos códigos de renta que no son reales, los están viendo, entonces no me va a aparecer aquí ningún dato en cuestión. Pero aquí nos saldría la columna con la información en cuestión de la referencia de la casilla 475. Este mismo listado lo pueden tener desde aquí o bien desde menú procesos, listado casilla 475. Podemos hacer la importación de datos fiscales en ese momento. Si no hacemos la importación de datos fiscales y damos de alta la declaración para ponerla todo manualmente, hemos de hacer la complementación de datos
Vale, como en rendimientos del trabajo podemos hacer tanto de retribuciones dinerarias como retribuciones en especie y simplemente es complementar los datos de la pantalla en función del NIF de la empresa, el nombre de entidad que corresponda, los ingresos, retenciones, rendimientos irregulares, los gastos ya sean de seguridad social, derechos pasivos, cuota sindical, colegios o defensa jurídica, las aportaciones del promotor en el caso de que tengan, de planes de pensiones o seguros de dependencia y el tipo de concepto. Por defecto, si no ponemos nada, son rendimientos del trabajo habituales, vaya. Y en el caso de que tengamos que informar algún otro tipo de rendimientos del trabajo, para acceder al precálculo, accedemos a la declaración en cuestión y en el menú de unidad familiar accedemos directamente aquí al precálculo. O la opción ver precálculo o bien F9, ¿vale? Pueden entrar, ver precálculo, darle directamente a la calculadora. Una vez que estamos dentro del precálculo, lo que hemos de para poder visualizar la información como tal, podemos darle, si queremos verlo en una sola columna o queremos verlo en versión completa, esto lo seleccionan cada uno de ustedes como proceda y pueden indicar aquí en vista qué tipo de vista quieren realizar. Si quieren visualizar tanto el modelo 100 como el 714, nos quedarían dos columnas, una para la declaración de renta y otra para la declaración de patrimonio. Si marcamos solo 100 nos va a mostrar solo renta y podemos marcarlo en dos columnas. O bien, si marcamos 714, podemos indicar aquí la declaración de patrimonio, visualizar la declaración de patrimonio. Una vez que lo tengamos configurado, podemos darle a procesar y procesamos la declaración. En el caso de que falten datos, por ejemplo, a mí me va a faltar, vale, pues que falta el contenido de la titularidad, que si tengo la clave 1, 2 o 3, de la vivienda habitual no he informado de la vivienda habitual, ¿vale? Nos va a ir saliendo la serie de mensajes que AEAT nos solicita como dato obligatorio de complementación que tiene que estar correcto para poder hacer la generación correcta y su posterior presentación a la agencia tributaria. Bueno, como habéis podido ver, si queréis hacer las mejores declaraciones de renta del mundo, tenéis que utilizar la aplicación de Sage porque es realmente espectacular. Simulaciones, nos permite trabajar muy bien de forma integrada y sobre todo no le envía los datos a Hacienda hasta que no los tenemos claros. Os espero.